A los diputados Parga, la diputada Yanira, al licenciado Jorge Carlos, secretario técnico, y a los asesores que se encuentran conectados. Siendo las 9:07 del día 13 de abril del año 2020, se abre la reunión de acceso remoto virtual de la Comisión de Educación y Cultura, previsto por los artículos 7, párrafo tercero, 87, párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 4 del Acuerdo 11/2020 de esta 66ª legislatura, con el objeto de registrar la participación en esta reunión. Solicito a la diputada secretaria sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a identificar, a pasar lista. Diputado René Frías Bencomo. Presente. Diputada La de la Voz de Yanira Osaeta, presente. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. Muy buenos días, diputada secretaria, gusto saludarte, presente. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Informo a la presidencia que se encuentran presentes 3 de los 5 que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Nuevamente saludo y le doy las gracias a los y los compañeros diputados y asesores y a los invitados e invitadas de esta reunión que se encuentran participando en la presente mediante acceso remoto o virtual. Se da inicio a la reunión de acceso remoto virtual del día 13 de abril del año 2020, que se hace a través de medios electrónicos, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión, en los términos del artículo 3 del Acuerdo 11/2020 de esta 66ª legislatura, tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día con los asuntos a tratar en esta reunión. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación del acta de la reunión anterior. 4, análisis y en su caso dictaminación de los siguientes asuntos turnados a la comisión. Número 1, retorno de las observaciones del decreto número 723/2020 del 6º periodo extraordinario, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación a efecto de armonizar dicho cuerpo normativo con las reformas constitucionales en materia educativa, derechos de los trabajadores de la educación y otras disposiciones. Iniciador o promovente, licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado. 2, restablecer los trabajos relativos a la medalla al mérito educativo. Número 5 del orden del día, asuntos generales. 6, clausura y hora de término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a la consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para esta reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración de las diputadas y los diputados presentes el acta de la reunión anterior, y siendo que esta fue hecha de su conocimiento por correo electrónico, le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación del contenido de dicho documento. De no haberlo, se declara aprobado el acta de la reunión anterior. Respecto al punto número 4 del orden del día, solicito al secretario haga una breve explicación de los asuntos enlistados para análisis de esta reunión. Adelante, licenciado Jorge Carlos.
Gracias, diputado presidente. Pues bueno, tomando en cuenta el primer punto que tenemos que analizar el día de hoy, respectivo a las observaciones, el retorno de las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo llegar a esta soberanía respecto a el decreto que fue aprobado por el Pleno en relación a la armonización de la materia educativa estatal con la reforma educativa federal. Como ustedes bien saben, el pasado 12 de junio del 2020, el Pleno del Congreso del Estado tuvo bien aprobar el decreto 723, diagonal 20, relativo a la armonización de la Ley Estatal de Educación con la reforma educativa federal. El 18 de julio del 2020, el Ejecutivo del Estado, haciendo uso de las atribuciones que la Constitución y la ley le otorgan, presentó observaciones a dicho decreto. Dichas observaciones fueron turnadas para análisis y estudio de esta comisión el 24 de agosto de ese mismo año. Después de analizar y votar individualmente, como ustedes bien recuerdan, tomamos una votación por cada uno de los artículos que fueron analizados por esta comisión. De las observaciones del Ejecutivo fue sometido para la aprobación del Pleno el dictamen respectivo el 22 de octubre del 2020. Sin embargo, al no alcanzar la votación calificada de las 2/3 partes, dicho dictamen fue devuelto por la presidencia de la mesa directiva el 29 de octubre del año próximo pasado a esta comisión para los efectos a que hubiera lugar. Pues bien, el reglamento interior de prácticas parlamentarias del Poder Legislativo establece que si el dictamen no fuera aprobado en lo general, refiriéndose a cualquier tipo de dictamen, la presidencia ordenará se devuelva a la comisión que lo formuló a fin de que elabore uno diverso en el plazo que no exceda de 15 días naturales y lo someta a consideración del Pleno o la Diputación Permanente. Si de nueva cuenta el asunto no fuera aprobado en lo general, se tendrá por desechado y se sujetará a lo dispuesto por los artículos 179 y 180 de la ley, salvo en los casos que por disposición expresa deba emitirse una resolución. En este caso, el artículo 179 dice que las iniciativas dictaminadas en sentido negativo no podrán volver a presentarse dentro de los siguientes 12 meses contados a partir del día siguiente en que el Pleno, la Diputación Permanente las hubiera rechazado. Pues bien, no está de más decir que es un aspecto que al menos en el tiempo que yo llevo en el Congreso no se había dado, es decir, que se hubieran devuelto unas observaciones o un dictamen de unas observaciones del Poder Ejecutivo a comisión, es decir, que se le está dando el mismo trato que se le hubiera dado a una iniciativa cuya dictaminación hubiera sido rechazada por el Pleno y se devuelve a la comisión para su análisis. En este sentido es en el que estamos en este momento y quedaría a determinación de la comisión el poder analizar nuevamente lo que ya se votó por esta comisión o de alguna manera reformar lo que ha votado, particular que dicho voto específicamente de cada estación por instrucciones del presidente por la secretaria para cada uno de los artículos votados. En este sentido, diputado presidente, pues no restaría por esta Secretaría Técnica más que estar a disposición de quienes integran la comisión para lo que se determine para volver a presentar al Pleno, diputado presidente. Gracias, secretario. Yo me voy a permitir dar lectura al oficio que esta comisión, que esta presidencia envió a la presidenta del Congreso. Igualmente voy a permitirme dar lectura a la respuesta que nos da la presidencia. Va dirigido a la diputada Blanca Gámez, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Y dice lo siguiente. Número 1. El pasado 12 de junio del año 2020, esta representación tuvo a bien aprobar el decreto número 723 diagonal 2020 del sexto periodo extraordinario relativo a la armonización de la reforma educativa que se impacta en diversas modificaciones, adiciones y derogaciones en la Ley Estatal de Educación. Número 2. El 19 de junio del año 2020 fue enviado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Número 3. El 18 de julio del año 2020, haciendo uso de sus facultades, el Poder Ejecutivo vetó dicho decreto, haciendo llegar a este poder un pliego de observaciones. 4. Dichas observaciones fueron turnadas el 24 de agosto del año 2020
a la Comisión de Educación y Cultura en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución local, que a la letra dice, artículo 71, el proyecto de ley o de decreto devuelto al Congreso con observaciones deberá ser discutido de nuevo en cuanto a estas previo dictamen de la comisión respectiva, y si fuere confirmado por el voto de los 2/3 de los diputados presentes o modificado de conformidad con las observaciones hechas, volverá al gobernador, quien deberá promulgarlo y publicarlo sin más trámite. Número 5. Dando continuidad al proceso legislativo, dichas observaciones fueron debidamente analizadas, discutidas y dictaminadas por la Comisión de Educación y Cultura y sometidas para su aprobación al Pleno del Congreso el pasado 22 de octubre. Cabe mencionar que en este dictamen se contemplan algunas de las observaciones realizadas por el Ejecutivo, mismo que al momento de ser votado no reunió el requisito que establece la Constitución local, es decir, el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes. Recordemos que la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley o decretos que envía el Poder Legislativo para su publicación es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa y forma parte del sistema de pesos y contrapesos entre estos poderes. Tal es el caso que si el Honorable Congreso del Estado hubiese confirmado dichas modificaciones por una mayoría calificada, el Ejecutivo tendría que publicar inmediatamente dicho decreto. Pero es el caso que el H Congreso del Estado no logró la votación calificada, por lo que se deberá publicar dicho decreto sin incluir las modificaciones observadas, es decir, prevalecerían las disposiciones previstas en el dictamen legislativo. Cabe mencionar que el Poder Legislativo es el más importante de todos los órganos del Estado, no solo por la trascendencia de sus funciones, sino por la dimensión que representa. En un Estado de Derecho, el poder y la actividad del Estado están regulados por el derecho contrarrestando todo poder arbitrario. Por ello, el Parlamento, como ente electivo y representativo, desarrolla la misión trascendental de legitimar al resto de los poderes del Estado y a los órganos que asumen su ejercicio, pues representa la voluntad designada mediante elecciones libres y competitivas. Como podemos observar, con el surgimiento de esta institución se combate el autoritarismo y la injusticia prevaleciente en los regímenes políticos. Además, se atribuye paulatinamente la soberanía a los ciudadanos, resaltando el valor de la persona, principio y fin de toda organización social. Asimismo, con la división de poderes se instaura un Estado de Derecho donde la legalidad será el principio que rija la actividad gubernamental, con funciones específicas y complementarias para cada uno de los órganos del Estado. Esta separación de poderes es una garantía de libertad sin la que no existiría la democracia. Por ello, como señalan algunos autores, el exponente fundamental de la democracia moderna es la existencia de un parlamento cuyos integrantes cumplan su función representativa, legislativa y de control con independencia y autonomía. Es por lo antes expuesto que atentamente le solicito que de conformidad al artículo 71 de la Constitución del Estado de Chihuahua, sea remitido dicho decreto al Ejecutivo Estatal para que sea promulgado y publicado sin más trámite y que en todo momento esta honorable representación vele por la independencia y autonomía de este poder. Ese es el documento que la presidencia de la comisión hizo llegar a la presidenta del Congreso, con el fundamento de que después de que el Ejecutivo vetó, hizo observaciones, si en la interpretación que nosotros le damos, si no alcanza las 2/3 partes, automáticamente debe de ser enviado para su publicación. Pero la presidencia del Congreso nos envía este oficio, que me voy a permitir dar lectura. Permítame. Dice lo siguiente. Diputado René Frías Bencomo, presidente de la Comisión de Educación y Deporte, presente. Como es de su conocimiento, con fecha 22 de octubre del presente año, se presentó a consideración del Pleno el dictamen referente a las observaciones que remitió el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado, respecto al decreto 723/2020 del sexto periodo extraordinario,
por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación. En virtud de que el citado dictamen obtuvo los votos requeridos para su aprobación y de conformidad con las facultades que me otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, me permito remitir de nueva cuenta este asunto a la comisión que usted preside para los efectos a que haya lugar. Este es el documento. Como ustedes pueden observar, no hay ningún fundamento. No nos presenta la presidencia del Congreso ningún fundamento del por qué no lo envía para su publicación al Poder Ejecutivo y simplemente no lo regresa. Yo le voy a pedir, si ustedes me permiten, que el licenciado Yair Aldama les explique en términos jurídicos y legislativos cuál es la interpretación que nosotros le hemos dado en el equipo de asesores de la Comisión de Educación o de la presidencia de la Comisión de Educación, para que enmarquemos que de nuestra parte nos parece incorrecto el que la presidencia del Congreso no haya enviado para su publicación el decreto. En este caso sería el que aprobamos en el mes de mayo de 2020, porque el que tenía observaciones que modificamos, el dictamen que modificamos por el veto del gobernador, no obtuvo las 2/3 partes. En tanto, la ley establece, según nuestra interpretación, que deberá enviarse el dictamen inicial que se había aprobado. Entonces, adelante, Yair, por favor, para que de manera rápida nos comentes al respecto. Muy bien. Con su permiso, presidente. Sí, como lo señala, justamente derivado de la interpretación del artículo 71 de la Constitución local, pues tendría que haberse reunido la votación de las 2/3 partes de los diputados que se encontraran presentes para poder aceptar las modificaciones o las observaciones que proponía el Ejecutivo. Al no haberse aceptado con la mayoría calificada que se señala en la ley, tendría de alguna forma que no ser aceptadas esas observaciones. Al no reunir esta votación, pues por ende se rechazan las observaciones que son presentadas por el Ejecutivo. Es decir, el dictamen que se había aprobado de manera previa en el mes de junio, y así como lo señalaba el diputado. El decreto en sí mismo no puede quedar sin efectos, no puede quedar en el limbo jurídico, por así decirlo. Tendría de alguna forma que encontrar un espacio en donde pudiese encontrarse. ¿Y cuál es este espacio? En este caso, la publicación del dictamen que fue aprobado el 14 de mayo. Es decir, que al no encontrarse en el supuesto de la aprobación de la votación de las 2/3 partes y en el que se aprobaran las observaciones, se tiene que aprobar el dictamen previo. Frente a esto, pues consideramos en una omisión en donde no se envió de parte de la presidencia del Congreso para su publicación el dictamen anterior. Y pues sacan ellos una interpretación sin fundamento, como lo leyó ya el diputado, simplemente regresando como si fuese una iniciativa que se hubiese discutido, pero no es una iniciativa, son observaciones del Ejecutivo, de tal forma que no podría ser el mismo tratamiento que tuviera una iniciativa. Son observaciones, no como tal, de tal forma que consideramos que ya debieron haberse enviado a publicarse. En su caso, pues aquí está, ¿no? Habrá de determinar la comisión qué es lo que continúa, pero lo que sí es que consideramos que el haber devuelto el dictamen, pues no fue lo correcto. Fue una acción dilatoria y pues aquí sí tendríamos de alguna forma que decidir, y ahí yo creo que el diputado va a proponerlo, si se va a señalar o qué es lo que tendríamos nosotros que hacer, si aprobar nuevamente este dictamen o generar alguna otra acción. Pero pues de forma muy concreta, de forma muy rápida, pues sería la interpretación. Es cuanto, diputado. Gracias, licenciado. Como ustedes recuerdan, nosotros aceptamos algunas de las observaciones hechas por el gobernador.
Y en lo que nosotros insistimos que se mantuviera es lo que tiene que ver con prestaciones del magisterio. Ellos argumentan que no es posible, pero la misma Ley General de Educación establece un artículo, licenciado Yair, para que nos hagas el favor de leerlo, donde establece que los estados podrán otorgar estímulos a los trabajadores de la educación, y nos parece que esa es una parte fundamental que debe de quedar incluido. Nos queda claro que con el actual gobierno, por las interpretaciones que se les dio el equipo jurídico, pues se ha negado al pago de algunas prestaciones. Y es una interpretación errónea en buena parte de ello, puesto que hace unos días el Tribunal Laboral acaba de dar la razón de que algunas prestaciones, como es lo de la clave L y la clave L+, están en obligación el patrón de seguírselas brindando a los trabajadores, puesto que es una plaza, no es una promoción. Entonces, por eso mi insistencia y el compartirlo con ustedes, de que creemos que es muy importante que esa parte sí permanezca en la armonización de la ley, porque ello permitirá a futuro que otros gobiernos hagan justicia a los trabajadores de la educación. En el actual nos quedó claro que no hubo la voluntad para hacerlo, y se argumentaron o se interpretó de manera equivocada la ley general, y obviamente que la armonización que nosotros hicimos también está interpretándose de esa misma forma por parte del Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que es muy importante, y sí, que Yair leas esa parte de la Ley General de Educación donde faculta a los estados, y que cuando hay voluntad y se reconoce realmente la labor de los maestros, pues se les puede brindar este respaldo, porque no es posible que los maestros de nuevo ingreso entran y con una plaza inicial, con un sueldo sumamente bajo. Es muy complicado para ellos el poder acceder a otras categorías. Ustedes han visto la problemática que se ha presentado con el UCICAM, que eso es ajeno a la autoridad local, pero cómo ha sido una verdadera odisea el poder siquiera entrar para inscribirse. Imaginen ustedes lo que va a representar al momento de hacer el examen de promoción. Entonces, creo yo que tenemos que dejar nosotros la posibilidad y las puertas abiertas para que en acuerdos con los gobiernos que tengan voluntad se le pueda reconocer a las maestras y a los maestros la labor que están realizando. Entonces, si finalmente ya nos comentas esa parte, Yair, y luego ya le cedería el uso de la palabra a la compañera, a los compañeros diputados. Sí, como lo señala el diputado. De hecho, se divide en varias partes. Primero, hubo una ley marco que señalaban el Congreso de la Unión, justamente en donde dentro de su propuesta ellos aludían a esta opción, y hay una justificación específica para esta facultad que le delegan a las autoridades locales, es decir, que tuvieran la posibilidad de manera adicional de entregar reconocimientos y estímulos a los docentes de manera local. ¿Cuál sería la condición? Siempre atentos a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y a la ley reglamentaria o la ley de mejora continua. Estos dos serían las bases para normar justamente estos estímulos, y donde se señalan tanto la Ley General de Educación como la ley de mejora continua. En el 95, por ejemplo, dice: el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, ¿verdad?, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias tendrán a su cargo. Y ahí hablan de la actualización, pero además así como programas e incentivos para su desarrollo profesional. En el 93 dice: para ejercer la docencia en instituciones establecidas en el Estado, en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, estará lo dispuesto a la Ley General de la carrera para las maestras y los maestros, lo que habíamos señalado. Es decir, que de alguna forma sí se autoriza, pero tendríamos que tener las reglas, es decir, que hubiera reconocimientos y estímulos, pero estos fuesen normados mediante una evaluación.
Eso mismo estaba establecido en las observaciones que nos señalaba el Ejecutivo en el 183 y 184 de la propuesta. Ahora bien, en el 132 dice la autoridad de cada escuela pública de educación media, de educación básica y media superior vinculará esta activa y constantemente a la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos. Y me salto esta parte hasta lo que dice, este consejo podrá, inciso B, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela que propicien la vinculación de la comunidad con independencia de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Luego, en cada municipio, en otro artículo 133, en cada municipio se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación escolar en la educación, y me salto hasta la parte donde dice este consejo ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva podrá, inciso H, proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros directivos y empleados escolares que propicien la vinculación a la comunidad. Es decir, hay varios esquemas y varios supuestos en los que se señalan que la autoridad municipal y la autoridad local tienen la facultad específica de poder proponer estímulos y reconocimientos a los docentes y a los directivos y a los empleados de las escuelas con independencia de lo que ya señala la Ley General para el Sistema de la Carrera de los Maestros y los Maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito? El mismo artículo 90 lo señala, que es el reconocimiento. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y los maestros persigue los siguientes fines. Y en el octavo, dice otorgar en términos de las disposiciones aplicables un salario profesional digno que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ello y su familia, arraigarse a las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases y demás, ¿no? Aquí hay inclusive una vinculación con el artículo 91 en donde ya se establece la concurrencia de las obligaciones de las entidades federativas para el propio reconocimiento de las labores docentes, ¿sí? Entonces, esto solamente como ejemplo de lo que ya se está señalando, de que no es así bien. Hay un carácter exclusivo respecto del proceso a partir de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, no es la única forma en la que se pueden entregar estímulos y reconocimientos. El artículo 183 y 184 justamente señala ello, la posibilidad de poder entregar desde la autoridad local dentro de su competencia y bajo el procedimiento que se señale, siempre y cuando pueda estar normado por la ley general e inclusive, ¿no?, mediante una evaluación, poder otorgar estímulos y reconocimientos adicionales al magisterio con la intención de seguir revalorizando su figura y darle la obtención de un salario digno, cual fue el propósito de la reforma constitucional del artículo 3º y la propia en las leyes secundarias. Entonces, de manera muy general, diputados, les señalo algunas de las facultades que ya se señalan, tanto la ley general como la ley reglamentaria de mejora continua, para que puedan otorgarse estímulos y reconocimientos a los docentes adicionales a los que se señalan en la ley general de la carrera para las maestras y los maestros. ¿Es cuánto? Gracias, Yair. Muchas gracias, licenciado. No sé si tenga algún comentario alguno de los diputados. Diputado presidente, si me permite nada más para ratificar, sí, Adelante. Sí, gracias. Nada más para ratificar si en las observaciones en materia de inclusión sí quedaron contempladas dentro de la ley, en lo que viene siendo. Sí, si gusta, Yair, explicarle a la diputada en esa parte para que quede resuelta su duda. Sí, como lo indica el diputado, había unas facultades específicas en tema de materia de inclusión que habían sido motivo de reserva. Sin embargo, en el estudio, inclusive cuando se hizo en aquel momento, se señalaba que todas ellas estaban garantizadas, incluso dentro del primer dictamen aprobado en el mes de junio, en el mes de mayo. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos, está garantizado el esquema fundamental de la inclusión.
De hecho, va más allá. La propuesta inicial que se señalaba la ley marco sacaba la educación especial dentro de la normativa. Sin embargo, sabemos que en la realidad no solamente se trata de la educación inclusiva, sino que también de la educación especial. De tal forma que ahí es en donde entran los CAMS, y nosotros quisimos ir más allá en el estudio. Bueno, y ustedes fue lo que aprobaron justamente en el estudio para que tuviera contemplado estos dos casos específicos y no se acotara, para que no se quedara sin materia justamente la justificación de educación especial en los CAMS, como algunos otros USAER que se señalan en su justificación de lo relativo no solamente a la educación inclusiva, sino a la educación especial. Pero sí está contemplado. Gracias, señor. Gracias, licenciado. Diputado René Frías. Adelante, diputado Parga. A ver si vamos entendiendo el asunto. Se está dando un caso precedente dentro de las cuestiones legislativas donde se está rechazando una propuesta de legislativo. Yo no sé si, me imagino que ya lo hicieron, si buscaron alguna jurisprudencia en este sentido y sobre todo las acciones legales con las que se tiene que recurrir desde el legislativo. Creo yo, en un dado caso de que no, sería bueno informar al Ejecutivo de manera formal, de manera institucional, sobre el rechazo que se está haciendo a las propuestas que está haciendo, todo esto para evitar que se rompan los canales de comunicación y desde luego buscar el equilibrio conforme a lo que marque la ley en esto. Sí, no sé si el licenciado no me puede asesorar con esto o si yo esté equivocado en lo que estoy expresando. Sí, Diputado Yair. presidente, si me permite. Sí, adelante, licenciado Jorge Carlos. Gracias, Adelante. diputado presidente. Pues bien, como lo menciona el diputado Parga, es difícil encontrar precisamente jurisprudencias que se apliquen al caso específico que tenemos nosotros enfrente, diputado Parga, ya que nuestra ley orgánica difiere de algunas jurisprudencias que se han encontrado para la aprobación del dictamen. Sí es diversa y es muy específica en Chihuahua, la votación calificada. Y en este sentido también el tratamiento que se le da a la presidencia al darle una categoría de iniciativa y devolverlas a la comisión, como normalmente se devolvería una iniciativa, nos pone en una situación ambigua poder resolver, y al resolver de la misma forma y al volver a ser rechazado este dictamen, pues bueno, seguiría la suerte que una iniciativa tendría que seguir, que es decir, que sea, y al ser desechadas las observaciones del gobernador, nos quedaríamos con una laguna que solo puede ser llenada anteriormente aprobado. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que las observaciones del gobernador incluidas en el dictamen que fue presentado por esta comisión y que no alcanzó la votación, no estaban rechazando las observaciones del gobernador, aceptaba algunas y otras por votación de la comisión sí fueron rechazadas, pero no se puede decir que era un dictamen que estaba rechazando en su totalidad las observaciones del gobernador. Es parcialmente positivo, no un dictamen negativo como tal. Entonces, al rechazar el dictamen por no alcanzar la votación específica, estarían rechazando un dictamen que estaba aprobando medianamente las observaciones del gobernador. En ninguna parte de la Constitución ni de la ley nos dice que las observaciones deben de ser aprobadas en conjunto y en bloque. Pueden ser valoradas por la comisión, algunas pasarán. Además, tenemos que todos aquellos artículos que no fueron observados por el Ejecutivo tienen que ser vigentes. Es decir, no hay ninguna justificación para que ese decreto en la parte que no fue observada no encuentre vigencia porque un dictamen es rechazado sobre observaciones de artículos en específico del Ejecutivo. En este sentido, tenemos una situación, como les digo, ambigua, extraña,
que no tiene precedente, al menos en el tiempo que yo llevo en el Congreso, 13 años, respecto al rechazo de unas observaciones del gobernador. Además, tengo que señalar por parte de esta Secretaría Técnica que tenemos ya un retraso en 3 aspectos. Primero que nada, para la armonización de la Ley Estatal de Educación con la Ley Federal, ya nos pasamos del tiempo. Aun y cuando fue presentada en tiempo por esta comisión y aprobada por el Pleno en tiempo, por las observaciones del gobernador, ya estamos precisamente porque ya estamos fuera de tiempo en la Federación para esta armonización. Segundo, estamos fuera de tiempo para el análisis de las observaciones del gobernador, ya que la ley le otorga a la comisión nada más 2 meses si fueron cumplidos en octubre. Pero con este retorno que tiene la comisión las observaciones del gobernador, ya estamos fuera de tiempo para hacer esas observaciones. Y tercero, estamos fuera de tiempo de los 15 días que marca la ley para, una vez devuelto un dictamen a una comisión, haber presentado un nuevo dictamen. En este sentido, sí tenemos un poco de urgencia respecto a tener una resolución por parte de la comisión. ¿En qué va a terminar? Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. No sé si tengas algún comentario tú, licenciado Yair. Si me permite, diputado, yo creo que aquí valdría la pena hacer un análisis de lo que efectivamente nos señala el licenciado Jorge Carlos en el actuar de esta comisión y qué es lo que se pudiera presentar. Si bien no hay un precedente específico respecto de esta situación, tendría que solventarse. Y entonces parece que pudiésemos tener varios caminos. El primero de ellos sería hablar, discutir respecto de las mismas observaciones que fueron regresadas para su análisis y discusión en el dictamen correspondiente. Y habría aquí 3 opciones. Una, que pudieran rechazarse, aprobarse el dictamen tal y como se había señalado para que nuevamente pueda subirse al pleno para su votación, es decir, para que parcialmente fueran aceptadas las observaciones del gobernador. 2, que pudieran rechazarse estas mismas observaciones en el nuevo dictamen y dejar el dictamen tal y como estaba aprobado al 14 de mayo. Y 3, que pudieran volverse a generar el estudio y análisis de ello. Si me permiten hacer la observación, considero que había sido de manera previa a la aprobación solventado el estudio, que ustedes habían ya generado ese estudio de todo lo que era el alcance de la reforma de la ley e inclusive ponderado las observaciones que se habían identificado y que pudieran rescatarse y salvarse y pudieran tener ese objeto. En las primeras 2 opciones, ¿no? Poder aprobar tal cual o rechazar tal cual para que pudiera quedar subsistente cualquiera de los 2 dictámenes, ya sea el aprobado con las observaciones parciales que nos señalaba el licenciado Jorge Carlos o el dictamen original aprobado en mayo. Cualquiera de los 2 contiene lo necesario para que la reforma educativa persista y se cumplan todos los objetivos que señalaba la reforma constitucional del artículo 3. Entonces, me parece que algo así tendría que tomar de determinación la comisión. Sí estamos de acuerdo en los tiempos que señala el licenciado Jorge Carlos. Me parece que aún a pesar de ello, pues el hecho de ser un acontecimiento sin precedentes nos permite a nosotros pues tener un tanto más de maniobrabilidad, pero creo que sí debería tomarse la decisión respecto de esos 2 puntos para que los diputados ustedes tuvieran claridad sobre qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer o cuál es el siguiente paso, pues más bien específico respecto de esta situación. ¿Cuánto, diputado? Gracias, licenciado. Entonces, pues aquí según lo que yo entiendo del secretario técnico y del licenciado Yair, es que tenemos 2 opciones. O aprobar en la comisión, subir al pleno
el dictamen original que se había aprobado allá en mayo, junio, o bien nuevamente el que hicimos con observación, donde se aceptan parcialmente las observaciones, es la posibilidad que tendríamos, ¿verdad, licenciado Jorge Carlos? Si no estoy entendiendo mal. Técnica, sí, diputado presidente, sin embargo, aquí cabría aclarar que no todo el decreto, es decir, no toda el total del decreto aprobado en el año pasado, sino nada más partes específicas de ese decreto. Entonces, la regla para unas observaciones del gobernador es su especificidad respecto a los artículos que son observados. Todo lo demás que no es observado no tiene por qué volverse a someter a discusión y análisis. Es decir, es un decreto ya firme en la observada. En este sentido, creo yo, si me lo permiten, dado el tratamiento que se le da a este documento de volverlo otra vez a comisión por no haber sido aprobado por el Pleno y dándole este tratamiento de iniciativa, seguiría la suerte del segundo párrafo, perdón, sí, de la sección, perdón, el tercer párrafo del artículo 116 que dice, si de nueva cuenta el asunto no fuere aprobado en lo que cualquiera, es decir, si volvemos a aprobar el del Ejecutivo, si lo rechazamos o si de nueva cuenta el asunto no fuera aprobado en lo general, se tendrá por desechado y se sujetará a la disposición de los artículos fulano y fulano de tal, salvo en los casos que por disposición expresa debe emitirse una resolución. Es decir, que cualquiera que sea la decisión que tome esta comisión, si ese dictamen es otra vez rechazado por el Pleno, se tendrá por desechado. ¿Pero qué se tendrá por desechado? A mi muy particular punto de vista en este caso, lo que da inicio a este tema son las observaciones del gobernador, no el decreto que fue aprobado, porque no se está observando la totalidad del decreto, sino nada más una parte específica del decreto. Pero no existe un antecedente que nos dé base para el actuar. Estamos de alguna manera innovando respecto a lo que se tiene que hacer con observaciones del gobernador. El caso sería más simple si hubiéramos rechazado de plano las observaciones del gobernador, pero no fue así. La comisión aprobó en parte las observaciones del gobernador y en parte no. Entonces estamos hablando de un dictamen parcialmente positivo de una iniciativa que en este caso son las observadoras, presidente. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en este caso hacer? Que presentemos cuál dictamen, el con observaciones o el original. Bueno, esa decisión de la comisión, diputado presidente, que la Secretaría Técnica no puede opinar respecto a cuál deba de ser la determinación. Sin embargo, las opciones que ustedes tienen, a mi muy particular punto de vista, tienen que ser sobre las observaciones del gobernador. Sí. No, o si volviéramos a aprobar el decreto nada más específicamente sobre los artículos que el gobernador observó, no lo demás, porque para un análisis técnico, todo lo no observado está aprobado, me explico. Y el gobernador nada más observó específicamente artículos. Entonces, si quieran de alguna manera refrendar el decreto que fue aprobado antes de las observaciones del gobernador, pues nada más en el dictamen se incluiría aquellos artículos que observados por el gobernador y se tomaría como un dictamen que está rechazando las observaciones. Damos el dictamen en donde parcialmente los aceptamos o rechazamos de plano todas las observaciones del gobernador y con eso se tendría como aprobado o de alguna manera refrendado el decreto que fue aprobado. Ok. Bueno, pues no sé si les parece, diputada, diputado, podemos quedarnos con esta tarea
todos para dar un análisis así más profundo con nuestros asesores y poder determinar ya en una próxima reunión que pudiéramos celebrar a la brevedad y ahí tomar ya la decisión y aprobar el dictamen que consideremos para su presentación al pleno. No sé qué les parezca a ustedes. Diputado, si me permite, nada más Adelante. ahí mi duda es si el primer dictamen, porque manejan aquí los dos dictámenes, si el primer dictamen fue el que pasó sin reservas del diputado Álvarez Monge, y yo considero, como usted lo menciona, que sí deberíamos de revisar nuevamente estos dos dictámenes que se mencionan, para ver, porque ya ha pasado tiempo, entonces para analizar bien los puntos y no tomar una decisión a la ligera. Bien, esa es la opinión de la diputada Amelia Yaniro Saeta. No sé si hay alguna otra opinión. Diputado Frías, si me permite. Adelante. Coincido con la diputada y yo creo que es parte de lo que tú presentabas también en tu momento, de crear una reunión posterior para nosotros comentarlo con el. Tenemos dos opciones, una es subir el primer dictamen que está para no dejar el vacío de que no haya una armonización, y la otra pues presentar el otro dictamen que está elaborado precisamente con las modificaciones de lo que sí se aprobó por esta comisión. Entonces yo coincido con la diputada en ese sentido, esperarnos unos días, citas a reunión, lo comentamos con los asesores y llegamos aquí con una propuesta firme para poder subirla al pleno. Gracias. Sí, yo creo que aquí algo muy importante que debe de prevalecer es el hecho de que no porque sean observaciones presentadas por el Ejecutivo necesariamente tengan que ser aprobadas para que pueda finalmente ser publicado el dictamen. Entonces, yo creo que vale la pena pues que nos demos unos días con este tema y que nos reunamos nuevamente y ya con un criterio más definido podamos tomar una decisión y subir lo que la comisión determine al pleno del Congreso. Entonces, si les parece, si sometemos a votación, que sea en ese sentido, si es que todos estamos en la misma sintonía. Le doy la bienvenida al diputado Humberto Beto Chávez, por aquí lo estoy viendo que ya se conectó. Gracias, diputado. Ay, disculpen, pero teníamos otra reunión, compañeros. Se empalmaron. No, gracias. Pero aquí estamos Gracias. ya. Ándele, hasta luego. Sí. Gracias. Entonces, diputada secretaria, Si me permite hacer adelante. una observación. Sí. Yo creo que aquí habría nada más dos cuestiones, así como lo señalan los diputados, pero justamente para que lo tengamos así en consideración, y eran las observaciones que ya nos habían hecho de parte del Ejecutivo. Entonces, estas observaciones ya se habían analizado, ya se habían discutido, ya se habían inclusive señalado con anterioridad. Habíamos hecho el mismo estudio del mismo, y lo único que sucedería aquí es volverlo a someter al pleno en los mismos términos en los que ya se había aprobado, es decir, aprobar las observaciones parciales que había hecho el Ejecutivo, que continuarían salvando la integridad del objetivo de la misma ley sin que se vulnera algún derecho, o decidir aquí mismo en la comisión, por parte de ustedes, si de alguna forma dijeran, ¿sabes qué? Pues queremos hacer la modificación y que se vaya íntegro el dictamen. En ambas cuestiones se salva justamente el objeto pues de la misma armonización de la reforma. Pero sí me parecería también conveniente que pudiéramos sí considerarlo ya con sus asesores o demás, pero inclusive pues hasta yo pondría en la mesa hasta que pudieran hasta probarlo pues lo antes posible, justamente para que se pueda ser sometido al pleno, recordando que ahora
el periodo ordinario pues dura un poquito menos de tiempo y se acorta por el proceso electoral. Entonces, que pudiera ser aprobado en los próximos días, o si ustedes gustan, inclusive hasta hoy mismo. Realmente solamente tienen esas dos vertientes, pero porque de no ser así, pues también el periodo ordinario culmina y tendríamos que esperar a un periodo extraordinario para la aprobación del mismo. ¿Cuánto, diputado? Pues yo creo que pudiera ser a la brevedad, que nos demos de cualquier manera un par de días, 2, 3 días, y volvamos a convocar, pero ya con una determinación por parte de cada uno de nosotros, para no quedarnos sin la posibilidad de dar una nueva revisada con nuestros asesores. Eso es mi opinión, y creo que coincide con lo que decía el diputado Parga y la diputada Amelia de Yanira. Entonces, si no tiene inconveniente, le pediría a la diputada que someta a consideración que en esos términos lo hagamos y volvamos a convocar a la brevedad. Con su permiso, diputado presidente, pregunto a los señores diputados si están de acuerdo con la propuesta en que se tome un tiempo para analizar un par de días lo que son las iniciativas y posteriormente tener una reunión lo antes posible para llegar a un acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor. A favor. Por la A favor. negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones referente a dar esta pausa y posteriormente llegar a un acuerdo referente al dictamen. Gracias, diputada. Muy bien, le solicitaría entonces al secretario técnico que nos comente sobre el punto número 2, que tiene que ver con restablecer los trabajos relativos a la medalla al mérito educativo. Como recordarán, el año pasado esta comisión lanzó la convocatoria, se inscribieron un número importante de maestras y de maestros que aspiran a que se les reconozca de esta manera, pero por la situación de la pandemia no pudo concluirse con ese proceso. Estamos a punto de celebrar nuevamente el Día del Maestro. Si ustedes recuerdan, en el presupuesto de egresos de este año en el Congreso se aprobó precisamente el que se mantuviera una cantidad determinada para el pago o para esos reconocimientos. Entonces, no sé cuál sea la opinión que nos explique el licenciado y en base a ello tomar la determinación si le damos continuidad a la convocatoria del año anterior, si se lanza una nueva, que se me parece más complicado, tomando en cuenta, obviamente, ya a las personas que se inscribieron en el tiempo señalado por la convocatoria, pero que pudiéramos dar la oportunidad de que quien no lo pudo hacer el año pasado pudiera hacerlo en un lapso de tiempo que se otorgara. Pero adelante, licenciado Jorge Carlos, para que nos explique, por favor. Gracias, diputado presidente. Pues bien, usted lo sintetizó de una manera exacta. Precisamente tenemos una convocatoria que quedó pendiente para la edición 2020, que fue lanzada por esta comisión en diciembre del 2019, y que, pues bien, como usted lo menciona, hubo inscripciones y hubo en tiempo y forma personas que acudieron a presentar sus trabajos, y sin embargo quedó suspendida precisamente pues por la situación particular de la pandemia, y pues no se llevó a cabo la edición 2020 en el año precisamente que le corresponde. Entonces la intención manifiesta de la presidencia de esta comisión es precisamente retomar los trabajos. Ahora bien, tenemos 2 opciones. Una, cerrar la convocatoria con los trabajos que tenemos y con ello llevar a cabo de alguna manera desfasada la celebración de este acto, o dar un adendum a la convocatoria, adicionar a todos aquellos interesados, dar un tiempo límite mucho más corto por si alguien tiene interés, no pudo inscribirse y pudiera pues participar en esta convocatoria desfasada.
La particularidad de los trabajos que se presentan aquí, si me permiten recordarles, es pues que tienen que tener cierto tiempo de antigüedad, es decir, que los trabajos hayan tenido un tiempo de implementación, porque no nada más es teoría, sino la práctica específica del trabajo que están presentando. Y la otra es que es anónimo, es decir, las personas que lo presentan se presentan con un seudónimo para que esto abone a la imparcialidad del otorgamiento del premio. Entonces, pues yo considero que más bien si se hace un adendum de esta convocatoria, van a ser de los trabajos que no se pudieron presentar para el 2020, porque difícilmente en el 2021 personas que no hayan tenido el tiempo de la implementación van a poder cumplir con este requisito de la convocatoria. Entonces, creo yo que el tiempo que se les pudiera dar debe de ser mínimo, ya que no nos va a dar el tiempo para llevarlo a cabo en el marco de las celebraciones del Día del Maestro. Y además les recuerdo que tenemos que nombrar un jurado calificador para poder determinar el ganador o ganadores o ganadoras de este premio, porque no pueden ser los mismos miembros de la comisión quienes lo decidan. Es cuanto, diputado presidente. Son las dos opciones. Una, o ya con lo que tenemos, seguir adelante con la convocatoria desfasada, o dar una ampliación del término para todos aquellos que no pudieron inscribirse en el 2020, lo hagan en este término. Gracias, diputado. Gracias, licenciado. A su consideración, compañera, compañeros. Diputado presidente, Adelante. nada más, yo tengo una duda. Si adicionamos un tiempo límite para que se amplíe, ahí se va a complicar con la cuestión que menciona el secretario Jorge Carlos en referente a los tiempos a la aplicación de los proyectos, o no sé si malentendí. No, Sí, ¿no? Sí, es correcto. Nada más que pues yo creo que sería para todos aquellos que ya lo implementaron para el 2020, pensando que iba a haber una convocatoria para el 2021 y partiendo de esa hipótesis, pues pudieran participar en esta convocatoria desfasada. Pero tenemos que partir de la hipótesis de que ya tenían preparados sus trabajos y de que estaban esperando una convocatoria para este año. Se cortó. Entonces, lo ideal sería que se dé continuidad con los trabajos que ya tenemos registrados. En este caso, diputada, es básicamente no afecta. Si damos un término más para que se inscriban más personas que pudieran llegar a tener estos trabajos ya preparados, no afectaría de ninguna manera. Nada más tendrían que ustedes tomar la determinación qué es lo más conveniente, diputada. es que sería en el caso de que compañeros que ya hubieran tenido su proyecto preparado y que no se inscribieron por alguna circunstancia, que pudieran hacerlo, y sería en igualdad de condiciones. Los trabajos serían valorados de la misma manera, con equidad, con transparencia. Lo único es que se le brindaría la posibilidad a alguien que no se inscribió para que lo hiciera en un periodo corto, pero que no afectaría, pues, creo yo, en nada al proceso, y seguiría siendo un proceso transparente, nada más que con la inclusión o la apertura para alguien. A mí me parece que no generaría ningún problema. Estamos todavía en tiempo, pero bueno, pues lo que la mayoría determine, adelante. Lo importante es que no se pierda la posibilidad nuevamente de reconocer a las maestras y los maestros. Si me permites, diputado presidente, yo también valoraría Adelante. esa opción de oportunidad, generando lo que comentaba el licenciado Jorge Carlos, un espacio para todas aquellas personas que ya estaban preparados, y sobre todo retomar el programa que la vez anterior, el año anterior, por las cuestiones ya conocidas, se llevó a cabo. Entonces sería, si bien no recuperar, pues ponernos a tiempo con las cuestiones ahí pendientes. Entonces yo optaría también porque se ampliara el tiempo y darle oportunidad a personas que se puedan inscribir. Bien, gracias. ¿Alguna otra opinión? Diputada Yanira, ¿cómo lo
De acuerdo Con la- igual sí. con la propuesta del diputado Parra de ampliar el tiempo y que más se integren a la propuesta y se saquen los trabajos. Adelante. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto estima, licenciado, que pudiera ser el tiempo que pudiéramos dar si hacemos el adendum de la convocatoria hoy mismo? ¿Cuánto tiempo sería conveniente para dar la oportunidad de que se inscribieran una semana, 2 semanas? ¿Qué sería lo ideal? Pues sí, diputado presidente, como le menciono, no es que vayan a empezar a hacer los trabajos el día de hoy, porque no van a cumplir con el requisito. Que estamos Así hablando es. de personas que ya tenían listos sus trabajos y que no pudieron inscribirse o que estaban esperando este año una nueva convocatoria. Entonces creo que 15 días sería un término corto, pero porque precisamente ya tenemos nosotros el tiempo encima, pero sin embargo creo que sería suficiente y justo para las personas que ya estuvieran listas. Y pues básicamente también tomar en cuenta que tendría que celebrarse esta premiación en el marco del Día del Maestro, no precisamente el Día del Maestro. Desgraciadamente creo que no nos daría el tiempo porque ya falta menos de un mes, o poquito, perdón, prácticamente un mes. Entonces, creo que hasta para los jurados calificadores que necesitan un tiempo para valorar, pues sí nos veríamos un poco apretados para que fuera el mero día del maestro, pero sin embargo creo que sí puede darse en el marco del mes de mayo y por eso yo sugeriría 15 días para la ampliación de esta convocatoria. Muy bien, pues le solicitó a la secretaria someter a consideración el que ampliemos en 15 días, se le realiza un adendum a la convocatoria, se amplía por 15 días y que la premiación pueda ser en el marco de los festejos del Día del Maestro en el mes de mayo, lo más cercano que se pueda al 15 de mayo. Habríamos de correr las invitaciones al Poder Ejecutivo, al judicial, para que nos han acompañado en otras ocasiones y que pudiera ser lo más cercano. Entonces, por favor, secretaria, someter a consideración lo que hemos estado comentando. Con su permiso, diputado presidente, pregunto a los señores diputados si están de acuerdo con ampliar 15 días y que el evento se realice en el mes de mayo. Quienes estén por la afirmativa, a favor. A favor. A favor. Y toma mi asistencia, por favor, diputada Yanira. Con gusto, diputado Humberto. Informo a la presidencia que por unanimidad están de acuerdo los diputados. Gracias. Les pregunto, la diputada y diputados, si existe algún asunto general a tratar. No, de mi parte no. Bien, de no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 10 horas con 9 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias. Estamos